Pues empezamos con la charla que hemos estructurado Elena y yo en estos 4 bloques. Y en un primer lugar vamos a hablar de la importancia y la etiología, contextualizar un poquito la terapéutica con implantes en el entorno actual, en la práctica clínica actual. Hablaremos de Elena, y quizás sea la parte más crucial porque luego me tocará a mí hablar de tratamiento y haremos énfasis en cuán difícil es resolver de una forma predecible una vez que se han instalado las lesiones periimplantarias. Y por último hablaremos del estudio en el que hemos trabajado tanto Elena como yo. Es un estudio creado a partir del esfuerzo y siempre esa labor puntera de SEPA en proyectos de investigación, y daremos los resultados que han salido recientemente publicados en el Journal Clinical Periodontology. Empezamos directamente con la importancia en la etología y quiero contextualizar un poco cuál es la situación de los implantes hoy en día. Fijaros, esta diapositiva la he querido dejar así, es una diapositiva del año 2014 en el que cuando hablaba de los implantes que se colocaban en España, estaba hablando de unos 800.000. A nivel del mundo unos 8 o 9 millones anualmente, y hablaba de cerca de 300 marcas de implantes. Hoy en España estamos cerca de las 400 marcas. Se calcula que hay entre 1.300.000 y 1.400.000 implantes colocados anualmente, y la cifra a nivel mundial estamos hablando de aproximadamente, aunque son cifras aproximadas, de unos 20 millones de implantes que se colocan anualmente en el mundo. En España solo el de los implantes a nivel de industria mueve unos 200 millones de euros. Este crecimiento exponencial del tratamiento con implantes ha llevado a numerosos trabajos, numerosos autores, numerosas investigaciones preguntarse si no estaremos realmente colocando más implantes de los que realmente necesita la población. Y además de este posible exceso en el tratamiento con implantes, este crecimiento exponencial va acompañado, sin embargo, de una evidencia científica que no acompaña este crecimiento exponencial que he estado comentando con anterioridad. Fijaros que a nivel de publicaciones, en el año 2014 teníamos 28.500 publicaciones sobre periodontitis, y sobre implantes apenas superaban las 1.000 publicaciones. Apenas 15 años antes, las publicaciones sobre perimplantitis no llegaban a las 100. Estamos hablando del año 1999. Por lo tanto, a ese crecimiento exponencial sumamos un déficit, sin duda, que todos somos conscientes, en cuanto a la calidad y la cantidad de publicaciones científicas sobre el problema. Y por si eso fuera poco, además, existe una evidencia muy baja sobre todo este volumen de casas comerciales que comentaba, que en España podemos estar hablando de cerca de 400 casas comerciales, aunque estos son los datos de un estudio antiguo publicado por Jogstat en el año 2003-2004. Fijaros que ellos analizaron 220 marcas de implantes y pudieron comprobar que solo entre 4 y 8 de esas 220 marcas de diferentes tenían una documentación científica aceptable. Debemos de perder la perspectiva que estamos a profesión médica. Por si esto fuera poco, en el año 2008 un grupo de investigadores publicaron un estudio para ver cuál era la prevalencia de esta patología. Los estudios que hicieron en esta revisión sobre prevalencia de perimplantitis solo fueron 2, estamos hablando del año 2008, y estos 2 estudios hablaban de una prevalencia a nivel del paciente de entre el 28 y el 56%. Posteriormente, fijaros que tan solo 7 años después, otro grupo formado por Jan Derks y Tomasi publicaron otra revisión sistemática de estudios epidemiológicos. En este caso incluyeron 11 estudios con más de 100 pacientes, y estábamos hablando de que aproximadamente el 22% de los pacientes en un periodo de seguimiento a medio plazo desarrollaban en alguno de sus implantes patología perimplantaria. Estos datos, que rondan el 20%, coinciden con publicaciones de Madeli en el año 2017, y ya no con 2 ni con 11, sino con 47 estudios epidemiológicos
como el que ha llevado a cabo SEPA y que vamos a hablar posteriormente, también hablaban de que aproximadamente una quinta parte de los pacientes portadores de implantes tenían alguno de estos implantes con patología perimplantaria, en concreto con perimplantitis. A pesar de estos datos y cuando ya terminamos de contextualizar y nos pasamos a la etiología a día de hoy sigue ofreciendo cierta controversia. Hay grupos de investigación y gente de renombre como los que publican este artículo que tienen una corriente de pensamiento que difiere un poco sobre la establecida o la aceptada por la comunidad científica y ponen en duda la etiología de origen bacteriano de la perimplantitis, siguiendo una analogía a lo que sucede con la periodontitis. Entonces, a mí me gusta esta diapositiva porque es muy clarificadora. Hay una relación causa-efecto indudable entre la presencia de placa y patología periodontal y patología perimplantaria. No son entidades exactamente iguales porque difieren en algunos aspectos, pero podríamos establecer una analogía en la acumulación de placa y la formación de un biofilm que desarrolla gingivitis, luego periodontitis y la pérdida del diente, y lo mismo aparecería en la parte de los implantes cuando se desarrolla esta placa desarrolla mucositis perimplantaria, con el tiempo puede desencadenar perimplantitis y a más largo plazo la pérdida del implante o la explantación profesional. Todo esto envuelto en una serie de factores ambientales y factores genéticos. Muchos de estos factores locales que pongo, por eso los pongo con un asterisco, están directamente además relacionados con el acúmulo de placa, como puede ser, por ejemplo, el acceso a la higiene interproximal o el diseño más divergente o convergente de las prótesis. Por tanto, yo creo que a día de hoy, por lo menos con la evidencia científica que tenemos disponible, nadie debería dudar de que el agente etiológico primario de la perimplantitis y la mucositis perimplantaria es la placa bacteriana. Podemos discernir o podemos discutir, y sobre esto seguro que entiende bastante más, o tiene mucho más que aportar Elena que yo, si es más desde un punto de vista cuantitativo, cualitativo, otros microbios o otros patógenos que pueden afectar al desarrollo de esta patología, pero lo que está claro es que la placa bacteriana está presente cuando se extraen o cuando se accede a tratamientos perimplantarios. Muchas veces las imágenes que nos encontramos son estas, la proliferación de placa dental que forma depósitos duros de cálculo, y esto nos recuerda mucho a lo que nos encontramos cuando accedemos, bien con la de reticular o con cirugía, a eliminar los depósitos de cálculo que terminan produciendo patología periodontal. A esto se le añade que en España, desgraciadamente, y estos son datos de un estudio publicado en el año 2016 por el doctor Miguel Carasol, fijaros que cuando hacían una encuesta, es un estudio epidemiológico sobre una quingente de pacientes, y veían que aproximadamente el 10% de los pacientes o no se cepillaba nunca o se cepillaba o no se cepillaba todos los días. Fijaros que estamos hablando de un 10% de los pacientes. Pero es que además, cuando se hacía énfasis sobre los dispositivos de higiene interproximal, que como todos sabemos forman parte crucial de la higiene diaria, estamos hablando de que aproximadamente un 70%, un 80% de los pacientes no utilizaban dispositivos de higiene interproximal nunca, el 60%, o no lo utilizaban todos los días, un 20%. Por tanto, estamos hablando de que se ponen muchos implantes, de que la placa bacteriana es el agente etiológico primario de esta patología y que, desgraciadamente, hoy por hoy la higiene oral en los españoles da bastante que desear. Por si esto fuera poco, en estudios experimentales en animales han visto que cuando se acumula placa, hacen diseños experimentales, acumulan placa en dientes y acumulan placa en implantes, la lesión en los implantes se desarrolla de una forma muchísimo más aguda, con unos signos de inflamación mucho más agudos y, sobre todo y fundamentalmente, lo que nos tiene que preocupar es que la progresión, la destrucción de tejido es mucho más rápida en los implantes ante esa acumulación de placa que en los dientes. Si por esto no fuera poco, además de la avidez
que tienen las bacterias por el titanio, desgraciadamente hay muchos dentistas que tienen esta misma avidez por el titanio. Y os pongo a colación un ejemplo reciente de una familiar de un amigo a la que con 30 años y con la boca, como veis, después de recibir tratamiento de ortodoncia, le aconsejaron extraerse los 4 incisivos inferiores para colocarse 2 implantes y 4 coronas. La paciente es una paciente de Valencia que remití al doctor Canut, afortunadamente, antes de que le quitaran los 4 dientes y le colocaran los implantes. Y a colación un poco de esto, de contextualizar cuál es la situación en este sentido, es interesante este estudio porque lo que hace es preguntar a los pacientes sobre cómo entienden la periimplantitis y los conocimientos que tienen sobre la patología. Fijaros que los pacientes con periodontitis en este estudio, entendían la enfermedad como algo terrible, pero más relevante y más preocupante me parece que el 75% de los pacientes no tenían conocimiento sobre la patología. Es decir, está creciendo de forma exponencial el tratamiento de los implantes en los pacientes, pero todavía no hemos cogido como protocolo o como sistema de trabajo para los pacientes sobre la relevancia que tiene esta patología. Y por si esto fuera poco, y esta es la última diapositiva de la primera parte, la periimplantitis es una condición multifactorial. Está claro, o aparentemente claro, como he explicado antes, que la placa juega un papel crucial, es un agente etiológico primario de la enfermedad, pero luego hay una cantidad de indicadores de la enfermedad, de factores de riesgo, de indicadores de riesgo, aunque factores de riesgo realmente solo tengamos 3 perfectamente establecidos. Ahora se empieza a poner un poco en duda el papel del tabaco como factor de riesgo claro, pero este es un listado a título de enunciado. Cada uno de estos apartados puede desarrollarse y da un poco la visión global de entender esta condición, la periimplantitis, como una condición multifactorial en la que el agente etiológico de la placa desencadena la enfermedad, pero luego hay muchos factores de riesgo que pueden hacer que esta patología se desarrolle de forma más rápida o más despacio. Entonces, como tenemos todos estos problemas, yo creo que lo fundamental es focalizar muchas veces nuestro arsenal terapéutico en la prevención, que es de lo que va a hablar ahora mismo mi compañera Elena Figuero. Pues muchas gracias, Dani, muchas gracias a todos por estar aquí y para no enlentecer voy a continuar, ya que Dani nos ha situado muy bien el tema, nos ha hablado de lo que son las enfermedades periimplantarias, qué es lo que las produce, vamos a ver cómo podemos prevenirlas. Entonces, dentro de esto, para hablar de prevención, no podemos olvidarnos algo que ya ha contado Dani, y es que según el último consenso entre la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia, las enfermedades periimplantarias o el término de enfermedad periimplantaria solamente se puede aplicar a aquellas situaciones clínicas en las cuales realmente sea la placa periimplantaria, podríamos decir este biofilm acumulado sobre la superficie del implante, el agente etiológico primario de la enfermedad. Y además, desde el punto de vista de la prevención, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, es que se considera que existe un espectro, un continuo, que va desde la salud periimplantaria, pasando por la mucositis periimplantaria, para llegar en último lugar a la periimplantitis. Son las tres mismas situaciones que Dani presentaba en la diapositiva de la etiología, pero que ahora las vamos a ver de una forma un poquito diferente. Y las vamos a ver en relación con la prevención, porque la prevención no es única, sino que existen 3 niveles diferentes de prevención. Por un lado, tendríamos la prevención primaria. La prevención primaria son todas aquellas medidas que podemos instaurar en un implante recién colocado, incluso antes de colocar el implante, como vamos a ver, para prevenir que aparezca la enfermedad. Es decir, lo que queremos es mantener la salud periimplantaria y eso lo llamamos prevención primaria. En segundo lugar, tendríamos la prevención secundaria. La prevención secundaria consiste en tratar los estadios iniciales de la enfermedad para evitar que progrese hacia un estadio más avanzado. Por ello, por ejemplo, el tratamiento de la mucositis periimplantaria se considera la prevención de la periimplantitis. Pero no solamente eso, y del tratamiento nos va a hablar Dani posteriormente, es que el
la prevención, el tratamiento, fases iniciales de la perimplantitis nos van a prevenir que se siga perdiendo hueso y que desarrollemos una pérdida ósea avanzada o más avanzada en casos donde ya existe perimplantitis. Por tanto, este tratamiento en las fases iniciales de la enfermedad también se conoce con el nombre de prevención, pero ahora estaríamos hablando de prevención secundaria. Y por último, dentro de este esquema general que yo os decía que existía esta línea, este continuo, tenemos también un nivel de prevención que conocemos con el nombre de prevención terciaria. La prevención terciaria son todas aquellas medidas que se instauran en aquellos implantes, en aquellos pacientes que ya han sufrido una enfermedad perimplantaria, bien sea mucositis o perimplantitis, y en los cuales debemos introducir en un protocolo adecuado para evitar que vuelvan a tener una recidiva de la enfermedad. Por tanto, y con esta imagen en mente, vamos a ver qué, qué podemos realizar para prevenir las enfermedades periimplantarias. Y eso os lo vamos a contar desde dos puntos de vista. Por un lado, qué podemos hacer para prevenirlas antes incluso de colocar los implantes y eminentemente nos vamos a centrar a posteriori en qué podemos hacer una vez que estos implantes ya han sido colocados. Por tanto, comencemos con lo que podemos hacer antes de colocar los implantes, es decir, nos encontramos aquí. ¿Realmente podemos hacer algo antes de colocar un implante para prevenir el desarrollo en nuestras clínicas de unas enfermedades perimplantarias que sabemos que son muy frecuentes en el futuro? Lo hemos estructurado en estos 5 puntos que vamos a ir viendo uno por uno. Y lo primero es que, por favor, demos un voto de confianza a los dientes. Ya lo ponía Daniel Rodrigo en su caso, no vamos a extraer dientes para colocar implantes, sino que vamos a intentar tratar los dientes que tenemos en boca para evitar colocar implantes. Vamos a dejar los implantes para aquellas situaciones en las que realmente lo que tengamos sea ya una ausencia dentaria o un diente con un pronóstico imposible. En segundo lugar, y voy un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, lo que decía Dani, 45 minutos para hablar de todo esto es un auténtico reto. En segundo lugar, tenemos que valorar a nuestros pacientes. Daniel nos hablaba de esos indicadores de riesgo, el tabaco, la diabetes, la presencia de una periodontitis previa, aunque esté tratada, incrementan el riesgo de tener unas enfermedades perimplantarias en el futuro. Por tanto, debemos saber en qué situación se encuentra nuestro paciente y saber si debemos modificar estos hábitos, que por supuesto será que sí, antes de proceder a la colocación de los implantes. En tercer lugar, sin duda debemos informar y motivar a nuestros pacientes, pero no debemos hablarles de las enfermedades periimplantarias cuando estas ya han ocurrido, sino sin duda antes de colocarle los implantes. El paciente tiene que saber que por el simple hecho de tener implantes ya tiene el riesgo de desarrollar una enfermedad en el futuro y que él es el responsable de intentar frenar esta aparición gracias al control de sus factores locales, como puede ser el manejo de la placa. Recordemos además que la mayor parte de los pacientes piensa que los implantes son para toda la vida, que los implantes no desarrollan ningún tipo de problemas y somos nosotros los responsables de explicarles que esto no tiene por qué ser así. En tercer lugar, dentro de esto que podemos hacer antes de colocar los implantes, se encontraría la planificación quirúrgica. Es fundamental diseñar adecuadamente las cirugías para que luego las prótesis de sobreimplantes tengan un diseño correcto. Los implantes permitan una adecuada emergencia de los implantes, que los implantes no emerjan entre las troneras, que tengamos un adecuado espacio entre los dientes o entre dientes e implantes para realmente favorecer la higiene en estas situaciones. Y recordemos, por tanto, que es fundamental realizar un encerado diagnóstico a la hora de conseguir implantes y que este encerado diagnóstico además debe transmitirse mediante una férula quirúrgica a la situación clínica real en la que estemos trabajando. Pero no podemos olvidarnos que una vez que hemos colocado los implantes tenemos que hacer las prótesis. Y el quinto punto dentro de la prevención antes de colocar los implantes es realizar un adecuado diseño de las prótesis. Podemos haber colocado bien los implantes, pero realizar diseños protésicos que pueden ser muy estéticos, pero que no favorecen en absoluto la higiene por parte del paciente. Y está claramente demostrado que aquellas prótesis en las cuales se favorece la acumulación del biofilm desarrollan más perimplantitis que aquellas que tienen un diseño correcto para la emergencia de los implantes. Por tanto, ya tenemos claras qué cosas podemos hacer antes de colocar los implantes. Vamos a ver cómo podemos prevenir las enfermedades perimplantarias después de haber colocado los implantes. Ya tenemos el implante en boca y lo que queremos es tanto mantener la salud perimplantaria como incluso tratar la mucositis perimplantaria para evitar que se desarrolle perimplantitis.
prótesis. Pues bien, para esto tenemos que tener en cuenta qué secuencia, qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes cada vez que vienen a la consulta. Y lo más importante es que tenemos que saber que tenemos que hacer una revisión de los implantes, no solamente el día que colocamos la prótesis, sino otra revisión que estará aproximadamente entre 3 y 6 meses después de la colocación de esa prótesis. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esa revisión? Por supuesto, revisar la historia médica de nuestros pacientes, pero algo muy importante, tenemos que revisar la salud periimplantaria, tenemos que sondar nuestros implantes y para realizar el sondaje en los implantes es fundamental contar con sonda periodontal calibrada, que no es necesario que sea una sonda de plástico, que nos vale la misma sonda periodontal que tenemos para el sondaje en torno a los dientes, con la cual registraremos si el paciente viene o no con placa a la consulta y registraremos a continuación la profundidad de sondaje. La profundidad de sondaje que la realizaremos con una fuerza controlada, con una presión ligera, se dice que en torno a 0,25 newtons en los mismos 3 puntos que solemos sondar habitualmente en dientes. Y algo fundamental es que ese registro de profundidad de sondaje debemos anotarlo en un periodontograma, perimplantograma, como queramos llamarlo, pero los valores en implantes no son exactamente iguales que los valores en dientes. Un 3 no significa salud, un 4 no significa enfermedad. Por eso muy importante que anotemos cómo se encuentra ese paciente la visita esa de los 6 meses tras la colocación de la prótesis, para que posteriormente podamos hacer un seguimiento a largo plazo y valoremos cambios en esos parámetros clínicos. Junto con esos parámetros clínicos tendremos que realizar radiografías. Las radiografías hay que realizarlas siempre cuando colocamos la prótesis. Se suele realizar otra idealmente a los 6 meses cuando ya ha pasado esa fase inicial de remodelación ósea de los tejidos y a partir de ese momento es necesario realizar radiografías en el momento y siempre periapicales, en el momento en el que observemos algún cambio en los parámetros clínicos de los implantes. No es necesario realizar radiografías, como se decía hace unos años, una vez al año. Por tanto, radiografías cuando estén justificadas. Siempre en estas visitas de prevención tendremos que revisar la oclusión, valoraremos además si es necesario o no levantar las prótesis y aquí no tenemos evidencia científica que lo justifique, pero está claro que cuanto más difícil sea la higiene para el paciente, más cálculo, más biofilm subgingival nos vamos a encontrar en esas localizaciones y por tanto tendremos que valorarlo si cada X tiempo e individualizarlo necesitamos realmente levantar la prótesis. Y por último, además de hacer todo esto, tendremos que valorar eliminar la placa y el cálculo supragingival. Para ello disponemos de diferentes dispositivos en los cuales por cuestiones de tiempo no voy a entrar en este momento, pero que tenemos que utilizar aquellos de los que disponemos en la consulta específicamente diseñados para las superficies de titanio que tienen los implantes lisas, que no rayen la superficie y que nos permitan eliminar esa placa y cálculo supragingival. Y esto tendríamos que hacerlo aproximadamente cada 5 o 6 meses. Deberíamos revisar a estos pacientes y realizar todo este protocolo de prevención, pero pensar que si estamos tratando con un paciente que ya ha tenido algún tipo de patología previa, es decir, estamos en una prevención terciaria, es posible que tengamos que acortar ese tiempo entre citas de prevención. ¿Cuánto? Lo tendremos que individualizar en función de la situación concreta del paciente y del implante que tengamos delante en ese mismo momento. Pero no tenemos que olvidarnos que para un correcto protocolo de prevención no solamente somos nosotros los responsables, sino que nuestro paciente juega una gran labor. Es fundamental el control mecánico de placa. Tenemos una gran cantidad de aditamentos para poder favorecer esa higiene, que sabemos que no es fácil, que tenemos que instruir e individualizar las necesidades de nuestros pacientes y que muchas veces el control mecánico de placa no es suficiente y a veces que tenemos que complementarlo con algún tipo de control químico. A día de hoy, evidencia científica sobre el control químico de placa para la prevención de las enfermedades perimplantarias es todavía un poquito limitado, pero si extrapolamos la información que tenemos en dientes a implantes, podemos decir que los productos que mayor evidencia científica tienen en la actualidad, tanto desde el punto de vista de control químico de reducción de placa como de reducción de sondaje, son los aceites esenciales, la clorexidina o el triclosan coponídeo. Por tanto, y para cerrar esta primera parte de prevención, recordemos
que siempre que veáis a un paciente al que ya se le han colocado los implantes, siempre tenéis que sondar, que tenéis que hacer radiografías en aquellas situaciones en las que sea necesario, pero siempre a los 6 meses tras la colocación de la prótesis. Siempre revisaremos la oclusión y valoraremos desmontar la prótesis en aquellas situaciones en las que sea necesario. Pero lo que siempre tendremos que hacer es instruir a nuestros pacientes para el control de ese biofilm perimplantario en casa y cada aproximadamente 6 meses en nuestras consultas. Y con ello cedo la palabra a Dani, que está ya deseando hablaros del maravilloso tema como es el tratamiento, es decir, qué hacemos cuando este protocolo de prevención no ha funcionado y tenemos que ponernos manos a la obra con el tratamiento de la enfermedad. Bueno, gracias, Elena. Yo supongo que alguien o muchos de vosotros estaréis pensando o esperando que os dé algunos tips para hacer vuestros tratamientos muchísimo más predecibles, pero lamento comunicaros que mis tratamientos son tan predecibles como los vuestros y tan predecibles como los estudios que hay publicados cuando se evalúan los resultados de los tratamientos realizados sobre patologías perimplantarias. Tanto el tratamiento no quirúrgico como el tratamiento quirúrgico en sus tres vertientes, acceso, cirugía de acceso, cirugía resectiva como cirugía regenerativa, son tratamientos que a día de hoy no son fiables, no son predecibles. Es decir, no tenemos altas tasas de éxito cuando realizamos terapéutica para esta prevención terciaria que comentaba Elena sobre implantes afectados por patología perimplantaria. Ahora no salía. Entonces, pongo esta tabla resumen que está sacada de una publicación del doctor Buitrago y doctor Renrile, que a su vez es una adaptación de una revisión sistemática publicada por Chan en el año 2014, y entonces valoran diferentes protocolos de acceso para o reducir o curar, si se pudiera llamar así, aunque ese término es inadecuado, la patología perimplantaria. Utilizan cirugía de acceso y desviamiento, cirugía resectiva, injertos óseos o sustitutos óseos e injertos con membranas. Y llegan a una conclusión bastante relevante que luego se ha repetido en otras publicaciones posteriores, y es que hay efectivamente una reducción de profundidad de sondaje de alrededor 2-3 milímetros, que no hay muchas diferencias entre protocolos más sencillos y protocolos más complejos. Es verdad, como es lógico, que hay algo más de relleno óseo con regeneración y que no hay diferencias o no hay grandes diferencias, por lo menos a tenor de las publicaciones que tenemos hoy en día a nuestra mano, entre utilizar membrana o no utilizar membrana. Por lo tanto, y esto ya es una opinión mía personal, yo cuando no está claro qué procedimiento funciona mejor, yo tiendo a utilizar el más sencillo si todos dan unos resultados razonablemente similares. A colación de esto, está esta publicación que yo creo que casi todo el mundo conoce, que es la publicación de Schwartz, que divide los defectos perimplantarios en clase 1 y clase 2. La clase 2 es muy sencilla, esto que vamos a la derecha, que es un patrón de pérdida ósea horizontal y donde aquí sin duda estaría indicado una cirugía más resectiva, que no tiene sentido utilizar abordajes o intentarlo siquiera abordajes regenerativos, puesto que la predileidad es nula o muy. Y luego tenemos cinco aspectos diferentes cuando tenemos una pérdida de hueso vertical, cuando no es horizontal como en la clase 2. Puede ser clase 1A cuando hay una dehiscencia, clase 1B cuando la dehiscencia se insinúa el contorno del implante, clase C cuando rodea completamente la superficie del implante, además de la distancia, cuando la traspasa de sentido vestibulolingual, de sentido vestibular a lingual o palatino, y luego la 1C, que sería cuando tenemos un defecto puramente circunferencial, que sabemos que, por ejemplo, en dientes es una situación que no es del todo predecible, pero sin embargo, este mismo grupo de investigación y luego además y en la revisión que hizo Elena Figuero hace 3 o 4 años, apuntaban en esta dirección también. Estos defectos que son mucho más autocontenidos son los que serían más propicios para intentar procedimientos regenerativos, y los que no son puramente defectos autocontenidos
serían más propicios para realizar abordajes más resectivos o de acceso. Sobre la descontaminación, tampoco, desgraciadamente, para los que lo estéis esperando, voy a dar la clave para conseguir la descontaminación perfecta, porque a día de hoy no tenemos ningún instrumento, ningún material, ningún acceso que nos asegure esta descontaminación. Sabemos que es una condición imprescindible o muy deseable con el procedimiento, pero a día de hoy no hay ninguno que haya demostrado una superioridad clara. Es verdad que ciertos polvos abrasivos como el Perioflow con la glicina o el eritrizol están dando resultados francamente prometedores. Algunos cepillos especialmente diseñados para limpiar. Habíamos dicho que tenemos un acceso no quirúrgico, que al principio era una actividad, un abordaje que prácticamente se desechaba. Hoy en día tenemos 6 o 7 publicaciones, algunas con resultados positivos. Tenemos un acceso no regenerativo, que puede ser resectivo de acceso, y un acceso regenerativo para esos defectos que son más autocontenidos. Sobre el abordaje no regenerativo para tratar la periimplantitis, hay una publicación que es una revisión sistemática de este apellido tan sencillo de nombrar, que involucra a 16 estudios y que llega a la conclusión de que es efectiva dentro de las limitaciones del tratamiento de la periimplantitis, porque, como he dicho antes, es un tratamiento predecible, ni en la parte resectiva ni en la parte regenerativa. El efecto más potente en este estudio lo aportan la implantoplastia y el antibiótico, más que la irrigación clorexidina, y como en casi todos los estudios relacionados con la periimplantitis, el láser tiene un efecto no limitado, sino muy, muy limitado. Cuando hablamos de tratamiento regenerativo, muchas veces nos viene a la cabeza el tema de la retrointegración. La retrointegración a día de hoy es muy impredecible, normalmente acontece en la parte o en la porción más apical y es superficie dependiente. No obstante, tampoco nos tenemos que comer la cabeza con este asunto de la retrointegración, porque lo que nosotros tenemos que estabilizar son los parámetros clínicos relacionados con la inflamación, profundidad de sondaje, sangrado, y que esté estable el tejido que hay alrededor del implante. Si podemos regenerar hueso, fenomenal, pero no nos tiene que resultar tan crucial el que el hueso que hemos regenerado se reosteointegre sobre la superficie del implante. A todos nos encantaría ver un caso como este, que nos llega a la consulta con estas lesiones periimplantarias tan abultadas. Otro tema de debate sería cuándo es plantar o cuándo no es plantar. Conseguir el desviar perfectamente, en este caso se hizo con piezoeléctrico la superficie del implante, se irrigó con clorexidina posteriormente y luego se aplicó un senoinjerto con una membrana reabsorbible y un injerto de tejido conectivo. Y a todos nos encantaría que con la evolución a medio y sobre todo largo plazo pudiéramos establecer, recuperar el tejido óseo perdido y estabilizar todos los parámetros clínicos. Desgraciadamente, esto no es predecible. Y no es predecible, además, si metemos dentro de ese cajón desastre todas las posibilidades y herramientas terapéuticas que tenemos para abordar la terapia regenerativa. Lo podemos hacer con autólogo, lo podemos hacer con aloinjerto, lo podemos hacer con senoinjerto, lo podemos hacer con materiales aloplásticos. Podemos además colocar una membrana reabsorbible o no reabsorbible o no colocar nada. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades enorme y, sin embargo, para nuestra desgracia, cuando equipos de investigación como el dirigido por Tomasi, en el que participan Eric Regidor, Alberto Ortiz Vigón o Jan Derks, hicieron una revisión sistemática para ver qué había de verdad o qué había de cierto o qué había de predecible en todos estos abordajes regenerativos, llegaron a conclusiones bastante tristes. Es una publicación, si mal no recuerdo, de junio de este año, y valoraron o pudieron recluir al final 16 estudios, de los cuales solo 3 había comparativos. Y la diferencia entre los estudios comparativos del test, es decir, donde hacían regeneración, es que ganaban 1,7 milímetros más de ganancia de inserción, como es lógico, aunque solo sea por la presencia del biomaterial en la radiografía, y un 57% más de relleno. Pero yo me quedo con este dato tan significativo, y es que, aunque es verdad que ganaban un poquito más de hueso, no había diferencias en cuanto a la profundidad de sondaje y en cuanto al sangrado al sondaje. Por tanto, desgraciadamente, como os decía al principio, no tenemos datos para recomendar de forma
consensuada un protocolo quirúrgico específico, más que aconsejar en defectos más autocontenidos el intentar un abordaje más regenerativo y cuando el defecto no sea muy autocontenido, un abordaje más resectivo. Sobre la antibioterapia, este estudio de Clark, que es un estudio muy nombrado, llega a una conclusión interesante. Llega a la conclusión de que en superficies lisas no es tan relevante el antibiótico, pero cuando hay superficies rugosas, el antibiótico sí cobra una especial relevancia. Y además no se comporta igual en unas superficies rugosas respecto a otras superficies rugosas. No vamos a entrar a analizar los datos sobre la idoneidad de adjuntar al tratamiento antibioterapia puede ser un tema interesante de discusión luego con Elena Figuero. Luego, si queréis, nos podemos entretener sobre este asunto. Y os pongo un artículo para terminar esta parte de tratamiento que me parece crucial, me parece muy relevante, que es el firmado por The Wall, dirigido por Van Bilkelhoff, que es del pronóstico e indicadores de pronóstico para el tratamiento de la perimplantitis. Utilizan 74 pacientes con 184 implantes con un abordaje resectivo que a priori es menos sensible al operador que un abordaje regenerativo. Bueno, pues veis lo que curan ahí. Al final estabilizan la situación clínica del 57% de los implantes. Y lo que ven es que, es algo lógico y que ya han apuntado otros autores, cuanto más pequeño es el defecto, cuanto más leve o menos acusada es la lesión, más predecible. De 1 a 3 milímetros hablan de un porcentaje de curación, lo dejo entrecomillado, de lo de curación del 80%, pero si nos vamos a 5 o 7 milímetros, el porcentaje de curación está por debajo del 40%. Lo que comentaba antes, Elena, de los sistemas de prevención y los protocolos de prevención que son cruciales y los protocolos de diagnóstico precoz para el cual es crucial establecer adecuados intervalos de mantenimiento a los pacientes que son portadores de rehabilitaciones implantosoportadas. Es importante destacar en cuanto a los resultados que en este estudio no dan antibióticos. También trabajo que los pacientes que fuman en todas las categorías de severidad de la lesión reaccionan mucho peor los fumadores que los no fumadores. Y que además la profundidad de sondaje inicial y los niveles de placa durante el seguimiento de los pacientes tratados influyeron en los resultados. Pero quedaros con esta última diapositiva que os enseño y que me parece muy, muy relevante porque además es de los pocos estudios que evalúan este parámetro. Y lo que ven, se les ocurrió ver qué es lo que pasaba con los primeros casos que habían tratado en relación a los últimos casos que habían tratado. Y si veis aquí en la izquierda el porcentaje de éxito en el tratamiento de la perimplantitis, cuando tratan los 10 primeros casos, los 10 segundos casos, los 10 terceros casos, los 10 cuartos casos, van viendo que los últimos casos están con un porcentaje de éxito muy superior a los primeros casos. Ojo, estamos hablando de cirugía resectiva, que como digo es un tratamiento mucho menos sensible que la cirugía regenerativa a la hora de obtener, entendemos todos, resultados satisfactorios. Por lo tanto, la habilidad, la experiencia del profesional parece que juega un papel crítico en el resultado de los tratamientos realizados en lesiones periimplantarias. Para resumir esta parte de tratamiento, decir que no existe evidencia científica que permita dar recomendaciones específicas para el tratamiento de la perimplantitis, desgraciadamente. En la práctica clínica, la selección de la técnica quirúrgica se realiza en función del tipo de defecto, regenerativa en defectos verticales o autocontenidos y acceso o resectiva sin paredes óseas. Yo, además, en las que son defectos autocontenidos, no suelo aplicar la colocación de membranas. El tratamiento combinado resectivo regenerativo en algunas lesiones puede ser interesante y la experiencia clínica, severidad de la lesión, morfología del defecto, obviamente para todo esto que hemos comentado con anterioridad, el tabaco y el control de placa como agente etiológico primario de la enfermedad, posteriormente son los indicadores pronósticos más importantes. Y paso ahora a que Elena, después de esta parte express sobre la perimplantitis, nos explique cuál es un poco la metodología
que desencadenó en el estudio que SEPA organizó, si mal no recuerdo, a principios del 2012. Así que adelante, Elena. Muy bien, Dani, pues nada, muchas gracias. Vamos un poco a concluir esta última parte de nuestra presentación centrándonos en España. Hemos visto la evidencia científica, lo que se sabe en la actualidad a nivel mundial. Hemos tratado de recoger una visión general de las enfermedades perimplantarias, pero al final, tal como decía Dani, el tratamiento de las enfermedades perimplantarias a día de hoy todavía no es predecible. Por tanto, debemos ir a la base y debemos empezar a hacer investigación sobre las cuestiones más básicas como cómo de frecuentes son estas enfermedades en el territorio, en este caso nacional, como es España. Y para ello, SEPA diseñó un estudio para valorar la prevalencia de enfermedades perimplantarias y para ello pues, nos juntó a un grupo de personas que estábamos con ganas de trabajar y que tratamos de aportar nuestras ideas y que constituimos un grupo de trabajo sobre enfermedades perimplantarias de SEPA y donde hay bueno, pues una gente de gran renombre, mucho prestigio y que realmente yo creo que le ha dado valor a este equipo, no porque estemos Dani y yo, sino porque toda la cantidad de gente que se ha visto involucrada en él. Entonces, como decía Dani, esto comenzó en el año 2012 bajo la presidencia de Nuria Valcorba de SEPA y en aquel momento tuvimos durante Madrid, la reunión anual de SEPA de Madrid 2012, la reunión del equipo técnico y a partir de ahí comenzamos a elaborar el protocolo. Desde ese momento esto ha sido un trabajo largo porque realizar un estudio a nivel nacional es muy complicado y con el diseño que tiene también. En 2014 se seleccionaron los profesionales, en 2015 se les envía el dossier de calibración y es a lo largo del año 2016 cuando se reclutan a todos los pacientes, se les registra la información y en el año 2017 se informatiza y se realiza todo el análisis estadístico para concluir en el año 2018, fijaros, 7 años en total que hemos estado hasta que realmente hemos conseguido ya la primera publicación de impacto a nivel nacional sobre el tema. Entonces, esta es la publicación para aquellos que tengan interés y que quieran saber más sobre ello. Todo aparece descrito en ella. Está publicada en el Journal Clinical Periodontology y, bueno, del año de 2018. Y dejadme que os cuente un poquito más. El objetivo al final de este estudio era estimar cuál era la prevalencia de las enfermedades perimplantarias en España en implantes que habían sido colocados en una red de dentistas centinelas, que ahora os explicaré lo que es. Y además queríamos conocer de manera secundaria cuáles eran los indicadores de riesgo, es decir, cuáles eran los factores de riesgo que se asociaban a una mayor prevalencia de estas enfermedades perimplantarias en España. ¿En qué consistía, por tanto, este estudio? Pues lo que hacíamos era un estudio transversal. Un estudio transversal consiste en un estudio en el cual seleccionamos una única muestra en este caso, de profesionales en toda España y una vez que estaban los profesionales incluidos y les habíamos dado para incluir a los pacientes, a posteriori con el análisis de datos ya dividíamos a los pacientes en salud y en enfermedad. Es decir, no es que buscáramos un grupo de sujetos sanos y un grupo de sujetos enfermos, no. Lo que queríamos era tener una fotografía de la situación actual de las enfermedades perimplantarias a nivel nacional. ¿Cómo se ha hecho todo esto? Pues con un diseño muy específico que se conoce con el nombre de una red de dentistas centinelas. Es decir, nosotros no podíamos ir directamente por toda la geografía española mirando a todos los pacientes de las distintas clínicas, sino lo que se hizo fue seleccionar a dentistas. Esos dentistas se seleccionaron en base a la preferencia clínica, es decir, teníamos 3 grandes grupos, generalistas, periodoncistas o cirujanos, distribuidas en varias zonas geográficas como son central, noroeste, noreste, este y sur. Y a los profesionales se les exigía que tuvieran al menos 7 años de experiencia en la colocación de implantes, que hubieran colocado al menos 500 implantes. Y una vez que teníamos los profesionales dentistas centinelas seleccionados, a cada profesional se le pedía que seleccionara a 10 pacientes. Y no seleccionaba a los 10 pacientes que quería, sino que se les mandaba una tabla individualizada hecha para cada profesional, de tal manera que le decían exactamente qué 10 pacientes de su base de datos tenía que haber seleccionado. Y esos pacientes tenían que tener implantes colocados en boca durante al menos 5 años antes. Para hacer todo esto, por supuesto, había que realizar un cálculo de tamaño muestral, cuántos profesionales necesitábamos coger, y lo hicimos en base a los estudios previos de prevalencia que nos ha contado Dani antes. Entonces, estimamos que necesitábamos en torno a 264 pacientes para poder tener una muestra representativa de lo que ocurría con la prevalencia de las enfermedades perimplantarias en España. Sobre estos pacientes, o sea, previamente a poder
incluir a pacientes en el estudio, teníamos que saber que estos pacientes fueran a medir lo que nosotros les pedíamos que fueran a medir. Para ello lo que se hizo fue desarrollar un taller de calibración en el que se explicaba claramente cómo hacer radiografías periapicales estandarizadas, cómo registrar todos los parámetros clínicos que nosotros queríamos en el estudio, y todo ello se organizó en un taller online que el profesional que estaba incluido en el estudio tenía que realizar y pasar un cuestionario antes realmente de poder medir. Y este taller realmente demostraba que éramos capaces de ser congruentes a la hora de diagnosticar las enfermedades. ¿Qué variables se seleccionaban? Pues se seleccionaban hasta 25 variables. Fijaros, variables que dependían del dentista, variables que, como el tipo de, o sea, los años que llevaba colocando implantes, qué tipo de patología, qué tipo de, cuántos años llevaba trabajando, cuántos implantes llevaba colocados, variables relacionadas con el paciente y una gran cantidad de variables relacionadas con el implante, tanto de cómo se había colocado el implante como el tipo de prótesis que llevaba y luego la medición de los parámetros clínicos y radiográficos en esos implantes. ¿Cómo se realizaban las mediciones clínicas? Las realizaba cada uno de los dentistas centinelas mediante la utilización de la sonda SEPA, que es una sonda calibrada mediante un código de colores que permite identificar pues, rápidamente los valores de profundidad de sondaje, los valores de placa y sobre todo los valores de sangrado al sondaje, que era una herramienta diagnóstica fundamental, como veremos posteriormente, para el diagnóstico de la mucositis perimplantaria en este estudio. Pero no solamente se les pedía a los profesionales que realizaran diagnóstico clínico en los pacientes, es decir, a ellos no se les pedía que nos dijeran qué diagnóstico le darían, sino solamente que nos registraran las variables. Y a continuación se les pedía que realizaran a esos implantes unas radiografías estandarizadas, unas radiografías que debían realizar con unos posicionadores, con un sistema tipo RING, con unos posicionadores que además habían sido proporcionados por la Casa Care y que fueron enviados desde SEPA a cada uno de los profesionales, y esas radiografías que realizaban, que tenían que tener una calidad adecuada, eran enviadas a SEPA para su valoración, de tal forma que tampoco los profesionales medían las radiografías, sino que fueron dos periodoncistas entrenados y calibrados, concretamente fueron Cristina Carral y Juan Flores, los responsables de la medición de estas radiografías con un procedimiento ya publicado en el cual se utiliza un software específico que permite calibrar la distancia entre espiras y calibrar exactamente los milímetros óseos para así poder determinar los valores de nivel óseo radiográfico, no la pérdida ósea porque no teníamos radiografías previas, pero sí saber en qué nivel se encontraba el hueso en cada una de esas radiografías, que como insisto, era realizado por dos profesionales que formaban parte del estudio. Con todos estos datos, clasificamos ya una vez en el estudio a los implantes en 4 definiciones, en 4 grupos. Salud, aquellos implantes que no tenían sangrado al sondaje, cuyos niveles oseoradiográficos eran o bien menores a 2 o menores a 3 milímetros, por el cambio en la clasificación entre un lugar y otro. Mucositis perimplantaria, que sería lo mismo que la salud, pero con la presencia de sangrado al sondaje. Perimplantitis, en el cual en este caso ya teníamos que tener niveles oseoradiográficos superiores a 2 o 3 milímetros junto con sangrado al sondaje, y un grupo que ya os contará Dani posteriormente, descubrimos a la hora de realizar el estudio, que eran aquellos implantes que tenían niveles socio-radiográficos superiores a 2 o 3 milímetros, pero en los cuales no detectábamos sangrado al sondaje. Todos estos datos fueron analizados estadísticamente por el grupo de Granada, por Juan Carlos Yodrá y Manolo Bravo, y lo que necesitábamos era saber la presencia o ausencia de las diferentes enfermedades perimplantarias, con una salvedad muy importante. Nosotros hemos trabajado considerando que cada uno de los implantes que tiene un impaciente puesto están agrupados entre sí de tal manera que hemos podido trabajar con prevalencias a nivel de paciente, pero considerando el agrupamiento de implantes por pacientes en este caso, y analizando análisis estadísticos complejos, tanto bivariantes como múltiples, y que os vamos a resumir a posteriori de una manera lo más práctica posible. Y con ello dejo a Dani para que os cuente los resultados de este estudio, pero por favor poned en valor el tiempo que se ha tardado en hacerlo, la metodología tan exhaustiva que se ha seguido y todos los pasos tan seguros que hemos ido dando para poder traeros realmente estos resultados a día de hoy. Pues Dani, todo tuyo los resultados. Bueno, muchas gracias, Elena. Ya terminamos con la parte de resultado. Animo a todos, que queda menos. Esta diapositiva para ver un poco cómo, desde dónde empezamos y dónde nos quedamos. Se invitaron a 150 dentistas centinelas.
64 aceptan. De estos 64 conseguimos 369 pacientes con 689 implantes, pero como fuimos muy rígidos y muy exquisitos con la calidad radiográfica, y esto es uno de los aspectos que diferencia este estudio de otros estudios publicados, todas radiografías estandarizadas se tenían que ver perfectamente, no aceptábamos panorámicas, que son mucho más fáciles de distorsionar. Pues fijaros que de los 360 implantes, 689 implantes, 184 no fue posible medir la radiografía y se quedó al final en 275 pacientes al desechar las radiografías que no eran perfectas para medir la pérdida ósea radiográfica, o mejor dicho, el nivel óseo radiográfico, porque es un estudio transversal. 275 pacientes con 474 implantes que fueron aportados por un total al final de 49 dentistas. Y bien, no os asustéis al ver este recuadro que parece infernal, es muchísimo más sencillo de identificar y es el resumen real de lo que encontramos en el estudio. He puesto solo el umbral de 2 milímetros para pérdida de hueso de 2 milímetros para no duplicar un poco los resultados. Ahora, a partir del último consenso, se establece que no tiene que ser 2 milímetros, sino que tienen que ser 3 milímetros de pérdida ósea radiográfica en estudios transversales identificarlo como patología perimplantaria. Pero para la mayor parte de los artículos publicados hasta la fecha, se establecía el límite de 2 milímetros. ¿Y qué pasa para un límite de pérdida de hueso de 2 o más milímetros? Pues fijaros, encontramos que los pacientes sanos, es decir, que no tenían ni pérdida de hueso, ni mucositis perimplantaria, ni pérdida de hueso asociada a sangrado al sondaje, que es el que se identifica como perimplantitis, nos quedábamos a nivel del paciente en un 30%. Es decir, con un periodo de seguimiento medio de 9 años, tan solo el 30% de los pacientes estaban libres de cualquier tipo de complicaciones en sus implantes. O dicho de otra forma, el 70% de los pacientes tenían algún problema o habían tenido algún problema alrededor de sus implantes. Bien, de estos que tenían algún problema, el 27% se correspondía a mucositis perimplantaria a nivel paciente y el 26% a nivel implante. A nivel de perimplantitis, el 24% de los pacientes tenían al menos alguno de sus implantes a 9 años con perimplantitis y cerca de un 20% de los implantes. Y luego hay un grupo que a nivel de paciente estaba cercano al 18%, que son pacientes que como la mucositis es sangrado al sondaje, sin pérdida de hueso, con transversal con menos de 2 milímetros de pérdida de hueso, y perimplantitis es 2 o más milímetros de pérdida ósea con sangrado, ¿qué es lo que sucede con los pacientes que tienen 2 o más milímetros de pérdida de hueso, pero que no tienen sangrado al sondaje? Son posibles perimplantitis pasadas que pudieron estar tratadas. Pueden ser también implantes que hayan perdido hueso durante un remodelado inicial tras colocar el implante, pues por colocar el implante con mucha compresión o por un diseño de prótesis inicialmente inadecuado, pero que ha quedado estabilizada esa pérdida de hueso inicial. Pero fijaros que es un grupo de pacientes nada desdeñable, es un grupo de implantes, un 18% nada desdeñable. Si sumamos el grupo de mucositis perimplantaria con el grupo de perimplantitis, vemos que aproximadamente el 50% de los pacientes en un periodo de seguimiento de 9 años tenían o bien mucositis perimplantaria, que ya es patología, o perimplantitis, que ya es una patología un poquito más desarrollada. No solo vimos la prevalencia, sino que tratamos de ver los posibles factores asociados. Realmente no son factores de riesgo porque el diseño del estudio es transversal, estamos hablando de indicadores de riesgo, pero lo que hicimos fue meter en un análisis estadístico que se llama análisis de regresión múltiple, las variables que habían dado unos resultados más interesantes en el análisis bivariante, que es un análisis más sencillo, lo metimos en el análisis de regresión múltiple, que lo que hace es meter todas esas variables y ponderar cuál de ellas tiene más relevancia en cuanto a la relación con la perimplantitis.
Fijaros que a nivel de las variables clínicas que veis aquí, que no voy a ir enumerando de nuevo para no aburriros, y a nivel de las variables del paciente, sexo, edad, consumo de tabaco, etcétera, únicamente el sexo, es decir, las mujeres, y esto lleva un poco la contraria respecto a publicaciones anteriores, son las que tenían más posibilidad de tener patología periimplantaria en el estudio transversal. En cuanto a las variables que dependían del tratamiento o las variables que dependían del implante, que las veis aquí todas enumeradas, fijaros que el no mantenimiento regular, el no tener un mantenimiento reglado, tenía una odds ratio de 2.5. Los implantes en localizaciones anteroinferiores, es decir, la localización del implante, tenía un odds ratio de casi 5. Los diámetros más estrechos, por debajo de 3,5, también tenían un radio de 4.0. Y curiosamente, y a muchos os llamará la atención, la superficie lisa también tenía mayor probabilidad en este estudio de tener periimplantitis, con unos radios de 3.0. Esto lo pongo con un asterisco porque es muy difícil interpretar los resultados. Os acordáis que hemos estado hablando de un volumen de implantes muy alto, y implantes de superficie lisa solo teníamos 22 implantes. Por lo tanto, aquí es muy difícil interpretar estos resultados de una forma coherente con un volumen tan bajo de implantes de superficie lisa. Y por último, a nivel de la prótesis y de la cirugía, observamos que el tipo de prótesis, cuando hablamos de prótesis completas metalocerámicas, son las que tenían el mayor o la mayor probabilidad de tener patología periimplantaria. Fijaros que estamos hablando de unos ratios de 8.1, después las híbridas, después las sobredentaduras, y las que menos probabilidad tenían eran las coronas unitarias. Y un aspecto crucial que ya lo he comentado antes y que también viene reflejado en este estudio, es que el acceso correcto a la higiene interproximal, cuando no existía, también tenía mayor probabilidad de sufrir patología periimplantaria. Estos no son factores de riesgo, no hay una relación causa-efecto directa, pero nos da una idea de por dónde pueden ir las publicaciones que se hagan a futuro para comprobar con estudios bien diseñados si todas estas variables, que muchas concuerdan con publicaciones anteriores, están exactamente en lo cierto. Por tanto, como conclusiones, y ya para terminar, sobre el estudio realizado por SEPA, insistir en que la prevalencia de las enfermedades periimplantarias en España es elevada. Estamos hablando de un 51% de mucositis y periimplantitis, a la que si sumamos el grupo de pérdida de hueso de 2 o más milímetros, pero sin sangrado, estaríamos hablando de un 70% de los pacientes. Esto está distribuido en 27% de mucositis y 24% de periimplantitis. Y si el límite, el threshold, estamos hablando de 3 milímetros de pérdida de hueso, estaríamos hablando, obviamente, de más mucositis, un 37%, y un 14% de pacientes con periimplantitis, con el límite que han establecido en el último consenso, en el último hueso. Como indicadores de riesgo, el género, ya lo hemos visto antes, el tratamiento periodontal previo, las características del implante y la prótesis, como he ido desarrollando anteriormente y no vamos a repetir. Y sí es interesante, en cuanto a líneas futuras, ver esto que comentábamos de qué es lo que pasa cuando el porcentaje con implantes con pérdida ósea superior a 2 milímetros con o sí sangrado tiene un volumen tan exagerado como el que hemos estado comentando. ¿Qué es lo que pasa con ese porcentaje de un 18% de pacientes e implantes que han perdido 2 milímetros de hueso o más, pero que no podemos clasificar ni como mucositis, porque no sangra, ni como periimplantitis, porque no tiene sangrado como referente para poderlo clasificar como tal? Y quisiera terminar primero agradeciendo a todos los que habéis aguantado hasta el final como campeones. Empezamos con 165, nos quedamos con 140, nos podemos dar por satisfechos las horas que son. Agradecer a SEPA la invitación, tanto a Elena como a mí, para dar esta charla, esta masterclass, y agradecer de nuevo a SEPA también, no solo por brindarnos la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, sino por haber colaborado
en este trabajo con este equipo tan soberbio de profesionales que han desencadenado en la publicación que os acabamos de presentar. Yo creo que ya sin más dilación, pues damos paso a la moderadora, a Ana, para que si alguien tiene preguntas, pues nos las puedan formular tanto a Elena como a mí. Bueno, mientras se conecta Ana, yo reitero los agradecimientos que ha dicho Dani a todos vosotros por aguantar hasta estas horas y a Sepa no solamente por estar ahí, sino por animarnos a hacerlo, ya que un poco fue la que tiró de nosotros para que todo esto funcionara. Así que, pues bueno, estas iniciativas son las que nos permiten aumentar la ciencia, aumentar la investigación y pensar que aquí en nuestro país también se siguen haciendo cosas muy, muy interesantes y animándoos a todos vosotros a que continuéis con ello. Y tenemos aquí a Bueno, nuestra ¿me moderadora. escucháis? ¿Sí? Sí. ¿Estoy de vuelta? Perfectamente, Ana. Bueno, muchísimas gracias en nombre de SEPA a ambos, porque yo creo que decíais que era una tarea difícil y sin duda lo era, y habéis conseguido en una hora hacer un repaso magnífico a todo el panorama de las enfermedades preimplantarias. Seguro que se han quedado muchas cosas en el tintero, pero el repaso que habéis hecho desde la etiopatogenia hasta el diagnóstico, prevención y tratamiento ha sido fantástico. Así que gracias a ambos. Y efectivamente tenemos alguna pregunta de los asistentes, así que os las voy a hacer llegar, ¿de acuerdo? En primer lugar, y por intentar un poco seguir el orden que habéis llevado con la presentación, nos comentaban algunos de los asistentes de cuál es el nivel de referencia fija que debemos utilizar a la hora de valorar radiográficamente si ha habido o no pérdida alrededor de un implante. Bueno, el nivel, entiendo que la pregunta va hacia mí porque he hablado más de eso, pero Dani, si cualquier cosa de lo que digo quieres decir, adelante con ello. El nivel de referencia fija va a depender un poquito de cada implante, es decir, depende de cómo coloquemos el implante, cuál va a ser la referencia que nosotros podamos utilizar. Por tanto, lo que es importante es hacer una radiografía que consideremos basal para nuestro implante. Esa radiografía no vale que sea una panorámica, tiene que ser una radiografía periapical, estandarizada, con un posicionador que nos permita tomar la radiografía siempre igual. Esa radiografía lo ideal es que se tome el día de colocación de la prótesis y que se vuelva a tomar otra unos 6 meses después, porque se estima que en ese tiempo se provoca un remodelado óseo. Y esa posible remodelación ósea con esa posible pérdida ósea no lo denominamos perimplantitis, porque no estaría causada por la presencia del biofilm perimplantario, sino que estaría causada por la propia remodelación de los tejidos cuando son sometidos a una carga. Por tanto, se habla de pérdida ósea cuando tenemos desde 0,5 milímetros de pérdida ósea a partir de esa radiografía que hacemos 6 meses después de la carga. 0,5 milímetros a lo mejor no somos capaces de medirlo en clínica, pero a partir del primer milímetro de pérdida ósea que tenemos desde esa radiografía que consideramos basal, se considera que estamos perdiendo hueso de manera progresiva. Pero todo el hueso que se pierde entre medias o como consecuencia de la remodelación o por haber colocado un implante en una cresta muy estrecha o haberlo colocado muy hacia vestibular, que se provoque una remodelación pero no causada por la presencia de biofilm, eso no se considera que está relacionado con las enfermedades periimplantarias. No sé si queréis añadir algo más al respecto, si con eso respondo a la pregunta, pero no es un nivel umbral, es desde el primer milímetro siempre y cuando consideremos la referencia adecuada. La referencia adecuada la tenemos que tomar nosotros para nuestros implantes. Perfecto. Pues Elena, en la misma línea nos preguntan desde Argentina, desde Rosario en concreto, ¿cómo tomamos el nivel de inserción de un implante? ¿Qué referencias utilizamos y qué parámetros tenemos que ir para medir el nivel de inserción alrededor de un implante? Es decir, ¿cómo interpretamos el sondaje? Claro, como tal, el nivel de inserción en implantes no se suele medir porque no solemos medir la recesión, dado que tenemos coronas variadas, pilares variados. Entonces, la herramienta diagnóstica básica en los implantes es la profundidad de sondaje. Entonces, con la profundidad de sondaje ocurre algo parecido a lo que ocurría con las radiografías. Es decir, no tenemos unos niveles umbrales iguales a los que tenemos en dientes. En dientes consideramos de 1 a 3 milímetros de profundidad de sondaje salud. A partir de 4 milímetros lo podríamos llamar enfermedad. Hablamos de bolsas moderadas de 4 a 5, mayores de 6, bolsas severas. Eso es lo que hacemos en dientes. Esto no es extrapolable a implantes y en implantes tenemos que hacer lo mismo, hacer un registro de las profundidades de sondaje individuales de ese implante en 6 localizaciones, 3 por vestibular, 3 por lingual, tanto el día que colocamos la prótesis como
el mismo día que hacemos esa radiografía los 6 meses después de colocar la prótesis. Y los sondajes compatibles con salud de ese implante serán los que ese implante tenga en el momento de haber colocado, a los 6 meses después, perdón, de haber colocado la corona. A lo mejor para un implante un sondaje compatible con salud es 3 milímetros porque se colocó más bien supraóseo, mientras que un implante que se enterró mucho tiene 6 milímetros de profundidad de sondaje en esa visita y sigue siendo igualmente compatible con salud, porque depende del diámetro de los tejidos perimplantarios y de esa anchura o esa altura, podríamos decir, del pilar. Todo incremento en los valores de profundidad de sondaje a partir de esas mediciones basales es lo que se considera un problema, un empeoramiento de los parámetros clínicos. Pero no es un valor absoluto, es un empeoramiento en comparación con una situación basal. Por tanto, es fundamental que en todos los implantes se haga un registro clínico y radiográfico, es decir, se anoten los valores de profundidad de sondaje en esa visita a los 6 meses después de colocar la prótesis. Perfecto. No sé Pues si... nuestros asistentes quieren darle un pasito más al problema del diagnóstico y nos preguntan, claro, ¿qué hago cuando un paciente llega a mi consulta? Y todo esto son preguntas reales, ¿eh? No las estoy inventando. Vale, no ¿Qué hago me cuando un estás poniendo paciente en llega duda. a mi consulta? Te estoy poniendo un poco contra la espada y la pared, pero no soy yo. Venga. Y no tengo un registro previo, es la primera vez que veo a ese paciente, por lo tanto no tengo una radiografía ni un sondaje. ¿Cuál es el umbral que utilizo a nivel tanto radiográfico como Claro. clínico? Claro, pues hasta ahora no teníamos evidencias científicas para decir cuándo era salud y cuándo era enfermedad si no teníamos registros previos. Pero gracias al último consenso, a este último taller conjunto de la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia, se han establecido valores umbrales para decidir cuándo podemos hablar de enfermedad sin tener registros previos. Y lo que se considera es que tiene que existir inflamación de los tejidos perimplantarios, es decir, es necesario que exista sangrado al sondaje junto con una profundidad de sondaje mayor o igual a 6 milímetros y niveles óseos radiográficos mayores o iguales a 3 milímetros, los famosos 3 milímetros que hemos estado utilizando en el estudio de SEPA. Entonces, para repetir, tiene que haber un valor de inflamación, es decir, tiene que haber sangrado al sondaje, junto con profundidad de sondaje superior o igual a 6 y niveles óseos, porque no sabemos si es pérdida, niveles óseos radiográficos superiores a 3 milímetros. Tendremos alta probabilidad de estar hablando ahí de una enfermedad perimplantaria. Fenomenal, yo creo que estás dándonos todas las pautas y solo para cerrar ya el tema del diagnóstico, una última cuestión que nos transmiten es ¿debemos sondar con o sin prótesis? Pues para esto no os puedo dar literatura porque no tenemos evidencia, bueno, sí tenemos evidencia científica de que si retiramos la prótesis nuestro diagnóstico va a ser mucho más preciso. De hecho, hay una publicación de Serino que nos ayuda o sea, que nos permite, o sea, nos ayuda a saber que el sondaje sin prótesis a veces infraestima los valores de profundidad de sondaje en hasta 2 milímetros, pero la realidad es que no siempre podemos hacerlo. Por eso decía que a veces no tenemos evidencia para saber si podemos hacer o no, o debemos hacer o no, el mantenimiento, que me he adelantado a mí misma a la hora de decirlo, con o sin la prótesis. Pero a la hora de diagnosticar, lo ideal sería poder levantar siempre las prótesis. Pero pensad que si estamos viendo a nuestros pacientes cada 3 meses, no siempre vamos a poder levantar todas las prótesis. Quizás en aquellos casos en los que tengamos un correcto acceso al sondaje con la corona puesta no sea necesario hacerlo, pero si no tenemos un correcto acceso a la prótesis, esos faldones vestibulares, esas prótesis híbridas que no permiten acceder a la prótesis, acceder al surco perimplantario, por supuesto tendremos que levantar la prótesis para hacerlo. Pero aquí voy un paso más atrás. Si somos nosotros los que hacemos las prótesis, pensemos en hacer prótesis que sean higienizables para los pacientes y sondables para nosotros, higienizables por parte del profesional, porque si no estamos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado. Nos va a costar mucho más hacer un mantenimiento perimplantario si diseñamos prótesis que luego vamos a tener que levantar en una cita posterior, que si diseñamos prótesis que son perfectamente higienizables y le explicamos al paciente la razón por la cual hemos dejado esos espacios, aunque no sea tan estético como llevar un faldón vestibular. Así que idealmente hacer prótesis que sean higienizables y si no lo son, habría que levantar por lo menos una vez al año para poder acceder y valorar las situaciones. No sé si Ana, creo que hemos Se ha quedado perdido a Ana. congelada.
Creo que le he dejado cao de la nota. ¿Ana? ¿No? Nos hemos quedado tú y yo, me parece. Ana Ah, ha vale, muy huido. bien. Ana, ¿no? Estaba viendo yo aquí una pregunta que decía que a qué se debe o cómo se interpreta cuando los parámetros clínicos están bien, es decir, no sangra y no hay No profundidad sé de si me sondaje. escucháis ahora. Ahora, sí, ahora te vemos, sí. Ana, continúa tú. ¿Me oís? Estaba haciendo cobertura ¿Hola? para... Sí, sí, te oímos, Ana, sí. Vale, perdona. No, quería decir muchas gracias, Elena, y que Dani no se iba a ir de rositas. También tenemos preguntas para ti, Dani. Nos preguntan si nos puedes explicar un poquito en qué consiste la implantoplastia y si implantoplastia sí o no, si crees que hay que hacerla y en qué casos. A ver, como he dicho, no hay protocolos consensuados para recomendar un enfoque terapéutico específico en según qué casos. Lo que sí se establece de alguna forma es que cuando vas a hacer cirugía resectiva, lo que tienes que asegurarte es de que no queda biofilm, no quedan depósitos de cálculo en la superficie del implante. Esto depende muchas veces del grado de accesibilidad que tengas para desbridar el defecto. Entonces, la parte más coronal, cuando son defectos 2 de SWAD, cuando es un patrón absolutamente vertical, horizontal, perdón, de pérdida de hueso, yo personalmente no tengo nada en cuanto a la implantoplastia. De hecho, el artículo de revisión sistemática que he colocado o he puesto en la presentación de este apellido tan difícil de pronunciar, apuntaba en esos 16 artículos que nombraba a que la implantoplastia podía tener resultados interesantes respecto a otros abordajes resectivos. Yo personalmente el abordaje que hago de implantoplastia es para la porción que queda transgingival o supragingival respecto a cirugías resectivas donde hago una reposición apical, donde hago rodetes, donde la propia inflamación lo que ha hecho ha sido exponer parte del implante. En esos casos sí que hago una implantoplastia para convertir esa porción del implante que asoma por encima de la encía en una especie de transepitelial, pero la parte que va por debajo lo que hago es atacarla con todas las herramientas que tengo. No focalizo en ese punto en concreto la implantoplastia, sino que lo que hago es atacar con ultrasonidos convencionales, uretas convencionales, spray de glicina o eritritol actualmente, y no abordo esa porción que está más cerca del hueso con implantoplastia. Es verdad que hay como argumento de algunos profesionales que la implantoplastia debilita el implante, puesto que lo adelgazas, pero hay recientemente una revisión publicada al respecto y tampoco tenemos documentación como para acreditar. Sí que hay estudios, es verdad, estudios muy preclínicos de fatiga y demás, y se ve que cuando es una implantoplastia y adelgazas un poquito el implante, pues efectivamente tiene más riesgo de fractura si lo sometes a determinados ciclos. Pero desde un punto de vista clínico, la implantoplastia no disminuye desde un punto de vista significativo, desde un punto de vista clínico, la resistencia del implante, o esta disminución es mínima. Pero bueno, como tiendo a enrollarme, como ya decía antes, yo solo hago la implantoplastia en la porción que asoma por encima del tejido blando. Por la parte que queda por debajo del tejido blando, lo que hago es abordar con todas las herramientas que están a mi disposición, fundamentalmente ultrasonidos, uretas para desbridar y el polvo de spray, y luego irrigar con clorexidina de vez en cuando también. Perfecto. Y en cuanto a tecnologías para detoxificar o desbridar la superficie de los implantes, nos preguntan si el láser podría ser una terapia fiable y si sus resultados son predecibles. Pues igual que hay muchas cosas que no sabemos en implantes y en tratamiento o el abordaje idóneo para el tratamiento de las lesiones perimplantarias, esta es una de las cosas que queda reflejada de forma bastante consistente en la literatura, y es que el láser
por lo menos el láser aplicado per se, no es una herramienta lo suficientemente eficaz como para detoxificar la superficie del implante. Y cuando hay estudios comparativos del láser respecto a otros abordajes, el láser no obtiene mejores resultados que esas otras opciones terapéuticas que tenemos. Por tanto, el láser tiene una aplicación muy limitada en el tratamiento de la periimplantitis. Perfecto. Pues para terminar tenemos 2 preguntas más, si no os importa, que hacen referencia a los resultados que habéis tenido en vuestro estudio sobre la prevalencia de enfermedades periimplantarias. Nos preguntan, por un lado, si, como comentabas, Dani, en este estudio sobre la eficacia de las técnicas quirúrgicas se veía que la experiencia influía en los resultados, si habíais encontrado que la experiencia del clínico también tuviera impacto en la prevalencia de las enfermedades periimplantarias, a mayor experiencia, menor incidencia de estas patologías, por ejemplo, si tenéis datos al respecto. Me parece que es una cuestión que no categorizamos. La experiencia sí Del que operador. pusimos, me parece que exactamente, sí que pusimos que tenían que tener al menos, si no recuerdo mal, Elena, al menos 7 años de experiencia colocando implantes. Eso sí podría ser un sesgo del estudio, porque esto que la población en la que hemos evaluado la prevalencia de periimplantitis es una población en la que al menos tienen 7 años de experiencia. Nos queda por saber este grupo poblacional con menos de 7 años de experiencia, si realmente hubiera supuesto un incremento o una disminución en la prevalencia de periimplantitis. No sé si estás de acuerdo, Elena, en lo que acabo de decir. Sí, totalmente. Además es que no solamente eran 7 años de experiencia, sino al menos 500 implantes que ya 500 se hubieran implantes colocado. colocados. Entonces, pues sin duda no lo hemos evaluado, es una limitación y dentro del propio estudio de esos profesionales con más de 7 años de experiencia, luego no hemos estratificado en función de la duración. Pero recordemos que es que no es un estudio diseñado para identificar cómo cada uno de esos factores afectan a la prevalencia, sino era más bien saber cómo era la prevalencia, tener una imagen fotográfica que yo os decía de la prevalencia de enfermedades periimplantarias en España y luego a posteriori hemos ido identificando indicadores de riesgo, pero justo ese no ha sido tratado. Perfecto, pues nos preguntan también por si tenéis evidencia, ya sea por parte de los datos extraídos de vuestro estudio o si la conocéis en la literatura, si pensáis que hay una relación entre la estabilidad primaria que se alcanza en el momento de colocación del implante y la incidencia de este tipo de patologías. Si hay algo en la literatura que conozcáis o si a este sentido no tenemos evidencia. Pues no hay absolutamente nada publicado al respecto y en mi opinión personal, que algo he investigado sobre estabilidad primaria y su impacto clínico, realmente a día de hoy con las superficies rugosas prácticamente esta estabilidad primaria, salvo para casos de carga inmediata, tampoco resulta especialmente relevante con superficies rugosas contrastadas para la supervivencia. Simplemente hay que esperar un poquito más y esperar a que el implante se ostintegre. De todos modos, tendemos a dicotomizar la estabilidad primaria como sí o no, pero ¿qué es estabilidad primaria? Es decir, no tenemos un valor numérico que nos diga mucha estabilidad primaria o poca estabilidad primaria, salvo el Periotest, que tiene unas limitaciones bastante importantes, o el Hostel, más fiable, pero que también tiene muchas limitaciones. Por tanto, como no tenemos un sistema de medición para ver cuán alto o cuán bajo es la estabilidad primaria, simplemente lo dicotomizamos en estabilidad primaria sí o estabilidad primaria no, pues es difícil valorar este parámetro. No hay nada publicado al respecto y mi visión personal es que no tiene ninguna influencia. No sé si Elena tiene algo que añadir. Totalmente de acuerdo. Recordemos que las enfermedades periimplantarias están causadas por la placa, por las bacterias que generan una respuesta inmunológica. Por tanto, en la estabilidad primaria estamos hablando de otra fase. Las enfermedades periimplantarias empiezan a actuar cuando ya tenemos el implante osteointegrado y estamos en una fase posterior. Y evidencia científica al respecto, nada que yo conozca, aunque puede ser que algo se me escape. Totalmente de acuerdo con la respuesta de Dani. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos por vuestras respuestas, por atender todas las preguntas que hemos tenido de parte de los asistentes. Y antes de despedir sesión, a mí me gustaría muy brevemente presentaros algunas actividades que está organizando esta y que creo que pueden ser de interés para todos los asistentes que nos están escuchando hoy. En primer lugar, os queremos presentar este aula clínica que va a tener lugar en Barcelona dentro de muy poquito, los días 14, 15 y 16 de noviembre.
y que va a versar sobre el tratamiento de microcirugía mucogingival con 3 grandes periodoncistas. Va a contar con el doctor Rino Burjar, el doctor Otto Zur y el doctor John Zabalegui. Además va a ser una aula muy práctica, con muchísimas prácticas, talleres, hands-on y con empleo de microscopios. De manera que creo que sin duda va a ser muy interesante, así que os animo a inscribiros. También contamos con un simposio que va a estar específicamente centrado en las enfermedades perimplantarias, tanto en su etiología como su tratamiento, y que además va a ser el primer evento que se realiza de forma conjunta entre la Sociedad Española de Periodoncia y las sociedades alemanas de implantes y de periodoncia. Va a tener lugar en enero de 2020 en Palma de Mallorca, un sitio increíble, así que ya solo el emplazamiento es apetecible, pero es que el programa lo es aún más. Como digo, se van a abarcar todos los aspectos que hemos visto hoy en una hora, pero a lo largo de 2 días. Y va a contar con nombres pues, de la talla de Jan Derks, Franz Bars, el profesor Mariano Sanz, Fuad Curie, Stefan Fickel, Juan Blanco. O sea, un plantel de ponentes envidiable. Así que os animo también, si os habéis quedado con ganas de saber más sobre las enfermedades perimplantarias, a asistir a este simposio europeo que tendrá lugar en Palma de Mallorca. Además, como no, os vamos a invitar al taller práctico que tenemos en la Sociedad Española de Periodoncia. Son 2 módulos en los cuales no solo cubrimos aspectos teóricos, sino que llevamos a cabo varios talleres de conocimiento y de uso de distintas tecnologías para el tratamiento de las enfermedades perimplantarias, para su descontaminación. Contamos con talleres en directo y tenemos ponentes de nuevo de talla nacional e internacional, pues como los doctores Juan Blanco, como el propio doctor Daniel Rodrigo, que nos estará acompañando, Jan Derks, Ignacio Sanz Martín, el doctor Antonio Liñares, que es coordinador también del curso. Así que si queréis entrar más de lleno, os invitamos a estos 2 módulos que comenzarán en mayo del próximo año. Por supuesto, estáis invitadísimos a asistir a Málaga, a nuestro Congreso Nacional de SEPA, que como ya sabéis son 4 días donde cubrimos todos los aspectos de la periodoncia, la implantología, la gestión, con un programa muy interesante también para higienistas, así que no os lo podéis perder, es una cita ineludible año tras año. Y por último lugar, aunque queda mucho tiempo, queda exactamente un año, porque este simposio internacional va a tener lugar los días 23 y 24 de octubre de 2020, de hoy en adelante en 365 días en Santiago de Compostela. Y de nuevo es un simposio muy interesante donde se va a tratar todos los aspectos y una puesta al día de la regeneración ósea a nivel periodontal y a nivel de hueso crestal, tanto en sentido horizontal como vertical, elevación de seno. Vamos a tratar todos los aspectos que cubren la regeneración de estos tejidos. Así que sin más, os invito a animaros a asistir a alguna de estas aulas de formación y os damos de nuevo las gracias por quedaros hasta el final, por la asistencia y la participación tan buena que ha habido y esperamos veros pronto. Un saludo. Gracias a todos. Muchas gracias, un placer.